Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a ser parte de este evento tan importante de Inteligencia Educa. Bueno, vamos a hacer la presentación del trabajo, una línea de investigación que se transformó con el tiempo, ya que abarcamos lo que es el tema de el programa de tutorías universitarias. ¿Sí? Esto fue desarrollado en la Universidad Tecnológica, ¿sí?, de Tucumán, Argentina, donde en mi caso estuve como coordinadora de tutorías universitarias, teniendo un enfoque innovador para lo que es las tutorías universitarias, para mejorar fundamentalmente el gran desempeño académico, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos y sobre todo la retención, ¿no es cierto?, de los estudiantes durante el trayecto educativo. Bueno, vamos a hablar sobre qué es la transformación de educación universitaria, que es uno de los objetivos principales que hemos querido abordar dentro de lo que es el programa de tutorías universitarias, donde la misma tiene un enfoque o un objetivo también fundamental, ¿no es cierto?, que es transformar la educación superior a través del enfoque centrado, ¿no es cierto?, en el alumno, dentro de lo que es la atención personalizada de los estudiantes. Esta nueva visión que queríamos contemplar es fundamentalmente para mejorar estos índices de retención, la reducción de las tasas de abandono y fomentar sobre todo ese éxito académico de los alumnos en su formación profesional. Algunos beneficios que tuvimos en cuenta dentro de lo que es la atención personalizada, fundamentalmente reducción del índice de reprobación, disminución de tasa de abandono y mejora en la eficiencia de determinación. Aquí, en este caso, hemos contemplado lo que es la atención personalizada en la educación universitaria, que hemos trabajado, perdón, sobre lo que es la identificación de las necesidades, diseñando nuevas estrategias, nuevas metodologías para adecuarla al aprendizaje dentro de lo que es el alumno. Aquí también tenemos que contemplar que vendría a ser una de las líneas, una de las variables que hemos tenido en cuenta dentro de lo que es la deserción de los alumnos, ¿no es cierto? Y que también brinda esto que en realidad es, más que brindar, es eh, algo negativo, que es el desarraigo, ¿no?, que tenemos de nuestros estudiantes cuando vienen a las universidades a estudiar desde otras localidades. Esta disminución de tasa de abandono, que es lo que uno quiere realizar con esta atención personalizada, se logró mediante mayor motivación, un compromiso más brindado dentro de lo que es una muestra que hemos tenido con los alumnos, ¿no? Este trabajo se hizo con alumnos que ingresaban a la universidad y hemos abarcado 5 comisiones de diferentes carreras dentro de lo que son las carreras de ingeniería. La universidad cuenta con carreras de ingeniería eléctrica, mecánica, electrónica, sistema y construcción. ¿Sí? Entonces, sobre ellos hemos trabajado sobre 5 comisiones que estaban ingresando nuestros alumnos para hacer ese seguimiento, ¿no? Y ir viendo todo esa construcción que va teniendo el estudiante dentro de su formación profesional y la incorporación, ¿no es cierto?, a sus aulas dentro de lo que es las diferentes carreras que tenemos de grado. Y como le decía, bueno, fundamentalmente nosotros es disminuir, ¿no?, esa tasa de abandono que generalmente se produce en la primera etapa, que es el cursillo de ingreso, donde ellos se topan con temas y contenidos matemáticos, por ejemplo, de física, que muchas veces no están siendo vistos en lo secundario o no se lo ha afianzado o no se lo dio con esa vista, ¿no es cierto?, que la universidad lo está evaluando. Entonces, es ahí donde queremos contemplar, ¿no?, esto que es el principal desarraigo, el principal desgranamiento que tenemos en nuestros alumnos. Y para ello, bueno, lo que fundamentalmente es trabajar con diferentes estrategias para mejorar esa eficiencia terminal, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos, en la cual, bueno, está relacionada con esa mejora en la eficiencia y que permite a los estudiantes avanzar en esta formación fundamentalmente, ¿no es cierto?, para que ella sea más efectiva y de esa forma lograr alcanzar los objetivos académicos que tienen. Nosotros tenemos un recorrido que podemos hablar, ¿no es cierto?, dentro del marco teórico, recorrido histórico del sistema de tutoriales, haciendo un análisis de una evolución de sistemas de tutorías que se plantearon en diferentes países, en diferentes áreas,
y también su implementación dentro de Argentina. Podemos hablar que en el año 1980 se inicia este programa de tutorías en Europa y en Estados Unidos, enfocándose este acompañamiento académico y personalizado. En los años 90, los organismos internacionales ya abordan, ¿no es cierto?, con más preocupación, ¿no?, como la UNESCO, promoviendo la tutoría como un método efectivo para mejorar esta educación superior. Y en los años 2000, en el 2000 ya Argentina comienza a implementar nuevas estrategias, nuevas líneas de trabajo para poder abordar, ¿no es cierto?, este grupo de alumnos que tenemos con gran preocupación que produce ese desgranamiento, buscando fundamentalmente, bueno, esa retención. En el año 2010 se consolida el sistema de tutorías en diversas universidades argentinas, integrando programas de apoyo académico y personal. Bueno, en este caso mi recorrido fue desde el año 2015, que yo siendo designada como coordinadora de tutorías universitarias y haciendo un análisis, ¿no es cierto?, de todo el material biográfico, todo lo que es las experiencias vividas en otras universidades, aquellas experiencias exitosas que se tuvo. Entonces, en base a eso, realizamos una nueva propuesta para poder abordar las tutorías en la universidad. Entonces, teniendo en cuenta normativas y programas de apoyo que se tuvieron aquí, la universidad, en base a eso, bueno, vio lo que es el marco normativo, que son las normativas buscando es garantizar ese marco regulador que fomente casualmente esta tutoría, como le iba comentando, y el acompañamiento académico, ¿no es cierto?, en las trayectorias universitarias. Después, promover diferentes líneas de estrategias, de programas de apoyo, ¿no es cierto?, que se van brindando y bueno, estos programas incluyen sí o sí esta tutoría, el asesoramiento académico, talleres que se pueden implementar para mejorar el rendimiento y la retención de los estudiantes. Todas estas actividades que se realizaban en base a talleres, charlas, debates, se producían en base a la necesidad de los alumnos, porque bueno, nosotros mediante encuestas íbamos realizando, ¿no es cierto?, estas actividades, planteando talleres, por ejemplo, en el área de matemática, de física, álgebra, que en este caso se hizo de análisis matemático 1, ¿no es cierto?, acordando desde secretaria de académica, acordamos con el área de ciencias básicas que estaba a su cargo, en este caso el área de análisis matemático, ¿sí? Entonces, desde el equipo de tutoría, que nosotros estábamos conformados por tutores estudiantiles, ¿sí? En este caso, donde eran alumnos de los últimos grados, ¿sí?, de las diferentes carreras, y produciendo estas charlas, en primer lugar, la presentación de nuestros alumnos y ser testimonios de vida, ¿no? Y muchos de ellos, bueno, se sienten representados, se sienten parte de lo que los compañeros van informando. Entonces, los tutores también se contempló que no solamente sean tutores de área local, ¿no?, sino que sean tutores de otras provincias, de otras localidades, para que ellos también comenten esa parte, ¿no?, de la parte emocional, de lo sentimental, haber salido de sus casas, ¿sí?, para poder, dejando familias, amigos, seres, personas queridas, para poder iniciar su camino en la universidad, que bueno, esto es algo muy importante también a tener en cuenta en lo que es el desgranamiento, ¿no?, estudiantil, porque bueno, uno tiene que sentirse bien también para poder a estudiar y hacer ese recorrido de formación profesional, ¿no? Y promover también entornos colaborativos, ¿sí? Nosotros trabajamos con nuestros equipos de tutores, brindando este apoyo en diferentes asignaturas, como le dije, donde ellos iban, y lo que hemos notado era cómo entre ellos se fortalecían, y desde pronto se creó una comunidad estudiantil donde ellos eran apoyo en sí, en lo que es la parte de contando su experiencia, sus problemáticas, verlos realmente en ese momento, cómo ellos van construyendo su nueva forma, ¿no?, de trabajar en la universidad, era muy bueno, era muy exitoso ver esta parte de lo que es el entorno colaborativo, fundamental, siendo apoyados por alumnos de los últimos años.
Cuando nosotros hacemos el análisis de las causas, ¿no? De por qué del abandono de los estudios, bueno, acá se identifican estas causas de abandono donde son cruciales, ¿sí? Para este desarrollo, ¿sí? De realizar estas estrategias, como le comentaba, y donde sí hemos notado era fundamentalmente el desarraigo, ¿sí? Esa soledad que sufren muchos chicos, van a vivir solos con edad de 18 años, de 17 o de 19 años, o está también el adulto, ¿no? Que tiene una edad avanzada, que no se siente seguro de iniciar una carrera. Entonces, fundamentalmente esta parte, ¿no? La parte emocional, otro de los factores, como le decía, el apoyo académico, el bajo conocimiento a veces que tienen ellos, ya iniciando desde el cursillo de ingreso, donde ellos se sienten con esa incapacidad de alguno de decir, no, esto no es para mí, entonces también es un principal factor que hemos encontrado, y también tenemos la parte, bueno, lo que es la parte económica, ¿no? El sostén de ellos dentro de lo que es la trayectoria estudiantil. También es la desadaptación del entorno universitario, ¿sí? Y son algunos de estos principales motivos por los cuales tenemos alumnos que empiezan a dejar las universidades. Entonces, hemos actuado sobre esto, realizando estas estrategias para mejorar, ¿no es cierto? Creando, bueno, el acompañamiento personalizado, como le contaba, ¿no? Que la tutoría ofrecía en este caso esa atención, esa contención, ¿sí? No solamente desde el aprendizaje de la asignatura, sino también de lo social, ¿sí? A tal punto que los alumnos, a ver, teníamos grupos, ¿sí? Grupo mañana, grupo tarde, grupo noche, porque la universidad tiene 3 turnos en sus carreras, porque es una universidad que estuvo más que nada, su principal objetivo era una universidad obrera, la Universidad Tecnológica Nacional, donde el objetivo principal era para las personas que trabajaban, luego los hijos de los que trabajaban, y bueno, entonces esto es algo tan importante que tenemos tanto alumnos jóvenes, que son los que salen desde el secundario, y los adultos, ¿no? Que quieren terminar, finalizar o iniciar sus carreras. Y la universidad, sinceramente, le brinda este espacio, pero bueno, la cuestión es cómo acompañar. Entonces, bueno, ahí es donde vimos esto, que es sobre todo la parte emocional, la parte de contención, que es lo que predispone también al aprendizaje, ¿no? Porque yo creo que ninguna persona que no esté dentro de su forma bien de estar como persona puede estar estudiando. Si la preocupación la tenemos, no podemos estudiar. Entonces, esto fue un factor muy importante a tener dentro de lo que es el acompañamiento. La intervención temprana, ¿no es cierto? Esta implementación del programa de tutorías que hicimos dentro de lo que es la identificación temprana de estudiantes en riesgo de abandono, hablamos desde el hecho de iniciamos en un cursillo de ingreso, donde ellos comienzan este proceso de cambio, y aparte ellos tienen esa experiencia nueva de un nuevo docente, un nuevo formato de educación, un formato nuevo de trato, ¿no es cierto?, en el ambiente universitario, donde uno va formando un profesional, ¿no? Y esa separación entre un secundario y una universidad a veces es complicada. Entonces, esta intervención temprana nos facilitó muchísimo porque pudimos detectar muchas problemáticas que surgían desde su lugar, ¿no? Desde ellos como estudiantes. Y esto, bueno, al intervenir, al hacer estas intervenciones, nos asegura para nosotros esa permanencia, ¿no? Dentro de las carreras con el grupo de alumnos que teníamos. También teníamos este aprendizaje colaborativo, como le decía, organizamos turnos, ¿no es cierto?, donde los alumnos podían ir ahí y teníamos los tutores a los que yo como coordinadora acompañaba en su proceso también de formación, porque muchos de los tutores que estuvieron en su momento, hoy en día la mayoría son docentes en la Universidad Tecnológica. Entonces, ese feedback también, ¿no? De que ellos transmitían lo que ellos vivenciaban como estudiantes, y al estar ya en los últimos años de tutoría, mis alumnos se preparaban para ser futuros docentes. Entonces, esto les sirvió mucho a ellos también dentro del proceso, y también, ¿no? De ver cómo el estudiante tiene estas problemáticas. Entonces, cuando ellos ya pasan a ser docentes en la universidad, ya tienen este conocimiento y todas estas problemáticas que bueno, es un gran factor, ¿no? Una gran variable para nuestros alumnos y para su continuidad.
Dentro de lo que es la definición y objetivo del sistema de tutoría, nosotros tenemos que, bueno, el objetivo es establecer un sistema institucional que proporcione una atención totalmente personalizada, básicamente personalizada a los estudiantes y de esta forma facilite esa integración, ese apoyo durante la trayectoria académica. Se buscó también definir claramente los roles, ¿no?, que teníamos que tener, los objetivos dentro de un trayecto, de un periodo lectivo, ¿sí? Y luego hacer ese análisis al finalizar, asegurando de esta forma de que cada actor, tutor, estudiante, coordinador, ¿no es cierto?, entienda ese gran compromiso que asumió desde este grupo que hemos realizado esta trayectoria, este acompañamiento y seguimiento. La tutoría ofrece, como le decimos, fundamentalmente este acompañamiento y fortalecimiento dentro de sus saberes, ¿no es cierto?, facilitando esta integración. Además, tenemos lo que es el asesoramiento, ¿sí?, dentro de lo que es lo académico y los talleres. Cuando hablamos de asesoramiento también, no solamente el hecho de que brindamos talleres, por ejemplo, en lo que es la programación, las estructuras de algoritmo, el manejo de software que necesitaban dentro de lo que es la carrera de ingeniería, para que cuando ellos vayan a tener esa instancia de implementación de estos software en sus asignaturas, no les sea tan esa brecha, ¿no es cierto?, que no logran entenderlo, porque bueno, ustedes saben que como formadores o estudiante universitario, uno debe cumplir esos contenidos para seguir avanzando. Entonces, y la asesoría en el sentido de que, por ejemplo, dónde está el departamento de alumnos, dónde está la secretaria académica, cuál es la función de decanato, cuál es la función de tesorería, cuál es la función, o sea, también mostrar, ¿no es cierto?, cómo está constituida esta casa de altos estudios, que es la universidad. Entonces, brindando a nuestros alumnos ese conocimiento para que ellos no se sientan extraños, sino ya comiencen a apropiarse de nuestra universidad. El compromiso de los actores universitarios dentro del programa de tutorías, cada actor, ¿no es cierto?, incluyendo docentes, coordinadores, administrativos, desempeñan un papel muy importante, ¿no es cierto?, para que se produzca este éxito en esta implementación de estas estrategias dentro de lo que es el programa de tutoría. El gran compromiso para nosotros garantizaba esa implementación efectiva y ese acompañamiento. Entonces, el docente, ¿con respecto a qué? Bueno, cuando nosotros decidimos trabajar con el área de análisis matemático, en este caso, una de las materias más complejas, una de las materias complejas para los estudiantes, eh, teníamos ese gran apoyo con los docentes, ¿no? Ese apoyo que era el feedback entre los tutores con los docentes y bueno, de esa forma íbamos acompañando el proceso de los estudiantes, ¿sí? En mi rol, en este caso como coordinadora, era fundamental ya que tenía que estar viendo los diferentes actores que participaban y mediando dentro de todas las situaciones que se iban presentando. Fue una actividad muy importante dentro de lo que es el plan de acción de la tutoría, donde teníamos comisiones promotoras del programa, ¿sí?, que era difundir qué es lo que hacía la tutoría, la capacitación de los tutores, porque cuando se habla de tutores, se llamó a concursos, se llamó a presentación de tutores, hubo una selección, una entrevista con ellos, ¿no?, donde uno veíamos el perfil que medianamente necesitábamos para este trayecto. Entonces se trabajó con ellos, se hizo a su vez después esa capacitación, cuál iba a ser su rol, cuáles son sus competencias, cuáles eran los objetivos, qué es lo que tenían que hacer, y de esa forma ellos también se iban formando como futuros docentes. La evaluación y el ajuste, que es la implementación del mecanismo, ¿no es cierto?, la evaluación periódica para monitorear el avance. Y bueno, ¿qué es lo que hacía en este caso como coordinadora? En mi caso trataba de que los alumnos, todos los tutores, tanto alumnos, trabajaban en conjunto, pero había un periodo donde ellos ya comenzaban los tutores a realizar un informe sobre qué realizaron en un periodo, ¿no es cierto?, que se le había eh, dado como base para trabajar. O sea, por ejemplo, primero eran semanales, cuáles son los objetivos semanales que debíamos cumplir, ¿no es cierto?, por equipos de trabajo. Estaban separados en parejas pedagógicas, ¿sí?, para también entre ellos acompañarse, ¿sí?, de esa forma ir
consolidando a ese equipo. Y después estaba lo que es la parte de la formación que ellos tenían que tener. Y bueno, acá dentro de lo que es las líneas de acciones que teníamos, identificación del problema, los tutores, cuando se trabajaban en pareja pedagógica, iban anotando, haciendo un registro, ¿no es cierto?, de cuáles eran las problemáticas que estaban teniendo, la identificación del problema en la carrera de ingeniería que afectaban esa retención y ese rendimiento académico. ¿Sí? Ahí ellos al ingresar en las aulas, ¿sí?, junto al docente, podían medianamente, mediante la observación, comenzar a identificar ciertas problemáticas. ¿Sí? Esto incluye también la alta tasa de reprobación, ¿no?, y abandono, porque bueno, uno está por la parte emocional, por la parte de lo que es el desarraigo, y también tenemos por el hecho de conocimiento, como le decía, y bueno, esto de brindarle de esa forma esta orientación académica iba mejorando, ¿no es cierto?, el rendimiento de nuestro estudiante. Después todo lo que es el diseño de proyectos y talleres. Bueno, teniendo en cuenta un análisis, ¿sí?, con las parejas que teníamos pedagógicas, que le podríamos llamar así, nosotros brindábamos en base a eso, bueno, se detectaba diferentes eh, planteamientos que podíamos hacer, necesidades con respecto a los estudiantes, al ir hablando con ellos, al hacer encuesta. Entonces, en base a eso se diseñaban los proyectos y talleres, ¿sí? Porque le doy un caso, se dio lo que es un taller, por ejemplo, de plataforma de uso de software de matemática, ¿sí?, que se brindan dentro de las carreras de ingeniería. Y esto permitía que el alumno ya se sienta más familiarizado con estas herramientas tecnológicas, aparte de lo que son los conceptos básicos que necesitamos hoy en la parte de informática, en la nivelación de materias fundamentales, como le decía, de análisis matemático en este caso. También hemos trabajado lo que es la colaboración de actores universitarios, la implementación de este plan de tutoría, depende, ¿no?, de los actores. Nuestros tutores eran muy valiosos dentro de este grupo, ¿no?, de investigación que estamos realizando, y también el personal administrativo. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos debían comunicar cuando los alumnos necesitaban alguna parte de lo que sería, por ejemplo, los trámites de papel. Entonces, los alumnos se le indicaba dónde tenían que ir. Esa línea es fundamental, porque a veces los alumnos, por su forma de ser, no se animan a averiguar, no se animan a preguntar, y eso es un factor también importante para el abandono, ¿no? Entonces, nosotros dentro de lo que es la tutoría abordamos esta clase brindando un taller dentro de lo que es el aula magna, una charla, y ahí se le comentó y se le mostró cuáles son las actividades que ellos tienen que hacer, los requisitos más importantes, y bueno, cada estudiante presentó su testimonio de vida. Teníamos, como le decía, los talleres, se planteó lo que es taller de comprensión de texto, resolución de problemas, porque algo que hemos visto dentro de todos de estos grupos era que estaba la comprensión, ¿no? La comprensión de la lectura. Entonces, ahí estaba principalmente las carreras de ingeniería, el pensamiento crítico es fundamental, la resolución de problemas es nuestro gran desafío. Entonces, para que eso se produzca, ellos tienen que aprender a hacer una lectura profunda del problema, ¿no es cierto? Y sobre eso relacionar cuál metodología, cuál va a ser el método que va a ocupar, cuál es el tema dentro de lo que va a abordar, las fórmulas, cómo lo va a aplicar, pero para que le aplique, primero debe saber separar el problema en lo que son los datos, las condiciones vinculantes y cuáles son los resultados. Bueno, por esto este taller se trabajó sobre lo que es, ¿no es cierto?, la comprensión del texto y la resolución del problema. Después tenemos el taller de informática, que era, bueno, los conceptos básicos que tenían que tener los alumnos, que se necesitaban, ¿no es cierto?, para que ellos manejen esa información dentro de lo que es la nube. Los talleres de diseño de proyecto era fundamental porque, bueno, muchos de los alumnos deben presentar, como ustedes saben, en todas las universidades, actividades, ¿no es cierto? Bueno, esas actividades tienen un cierto formato. Entonces, bueno, se brindó una orientación de cómo realizar esos proyectos. Todo estaba a cargo de los tutores y en mi caso como coordinadora. Dentro de lo que es el esquema de trabajo de programación de tutoría, se plantearon 3 etapas muy importantes, ¿no es cierto? La primera, inicial, era conformación del equipo de tutores, como le estaba comentando. Se hizo la selección,
se hizo la entrevista, se vio su perfil, ¿no es cierto? Se charló con ellos para poder saber si tenían eso que necesitábamos nosotros para estar como tutores universitarios. Entonces, de ahí se realizaron los encuentros de formación y la elaboración de los proyectos, como ya le vine comentando. La segunda etapa, entonces, fue la implementación de los proyectos de talleres, ¿no es cierto?, propuestos en base a las necesidades que tenían los alumnos, centrado la atención en los alumnos ingresantes, ¿no es cierto?, y sus necesidades y el seguimiento dentro de lo que es el trayecto del cursillo de ingreso en primer lugar. La tercera etapa de evaluación era la supervisión continua, la evaluación de los resultados para asegurar ese cumplimiento del objetivo. Y ahí es donde con el equipo de tutores, realmente un excelente equipo de tutores, hoy tenemos, eh, yo puedo decir que tengo el orgullo de verlos enseñar, son docentes, nuestros estudiantes que hoy ya son ingenieros electrónicos, ingenieros en sistemas, son docentes en el aula, ellos realizaban ese análisis, ¿no? Cuando estaban con su equipo, con sus alumnos que eran designados para tutorear, y al escucharlos, ¿no es cierto?, donde se detectaban todas las problemáticas que tenían, entonces en base a eso se hacía, ¿no es cierto?, una evaluación de lo que se estaba obteniendo como resultado, tanto positivo y como aquellos que se deberían mejorar. Fue un trayecto muy importante, la verdad, esta primera etapa que es la concientización y formación. Teníamos lo que es la formación del equipo de tutores, como ya le estaba comentando, dentro de lo que es la familiarización, ¿no? Cuáles eran sus roles, cuáles eran sus responsabilidades, y bueno, sobre todo también desarrollar estos proyectos específicos que también como coordinadora debía enseñarles cómo realizar los proyectos, ¿sí? Aunque ellos, como ya estaban en el último año, ya tenían conocimiento de cómo presentar estos proyectos. Entonces, más que nada era afianzar conocimientos y tratar de hacer una generalidad, por ejemplo, de diferentes tipos de proyectos, depende de la temática. Después teníamos los encuentros de formación, como les dije, ya estuve abordando ese tema, ¿sí? Y sobre todo el despertar del liderazgo de ellos, ¿no? Porque, como le digo, cuando uno lo entrevistó, vimos esa otra parte de ellos que tenían, ¿no? Esa empatía, ese liderazgo, que tenían esa motivación por ser parte. Entonces fue algo muy importante, ¿no? La selección de los tutores y, bueno, la elaboración de los proyectos. Cuando hicimos la implementación de estos proyectos fue muy exitoso. La verdad que hemos logrado un aporte muy significativo dentro de esta experiencia como estudiantes, los tutores y bueno, lo que se llevan los alumnos, que es el conocimiento, ¿no? Realizamos lo que es la evaluación, el seguimiento del programa de tutoría y hemos abordado, la verdad, fue un resultado muy positivo. El saber que tenemos que hacer constantemente esa evaluación para poder ir mejorando en el momento, ¿no es cierto?, cómo vamos adaptando el proyecto. El seguimiento de los estudiantes es fundamental porque dentro de lo que hemos abordado como primera base, que es el degranamiento, ¿no es cierto?, de nuestro alumno, la retención, el acompañamiento académico, salieron otras variables, ¿no es cierto?, que también hay que tenerlas en cuenta. La transparencia en los resultados es fundamental, fueron muy exitosos, sinceramente hemos logrado que nuestros alumnos aprueben entre un 75 y un 80%, lo que hicieron, abordamos dentro de lo que es la muestra para este trabajo de investigación, logrando realmente una implementación muy positiva. El ámbito académico también tenemos que contemplar que al brindarle este apoyo dentro de lo que es ayudarlos, tutoriarlos en las asignaturas, ¿no? Teniendo este proceso de formación, ofreciendo las asesorías continuas, fue para nosotros muy exitoso. El ámbito de gestión también fue muy importante porque ahí es donde a ellos se abordaba fundamentalmente esta participación, ¿no es cierto?, en la vida universitaria. Se le informaba al alumno cuáles eran los alcances, qué debían realizar, ¿sí? Aunque la universidad cuenta con centro de estudiantes, secretaría de asuntos estudiantiles, pero también nosotros en nuestro rol docente, hacíamos esa conexión también. Bueno, y después tenemos el reconocimiento clave para el éxito de tutores, ¿sí? Bueno, este reconocimiento y apoyo
a los tutores es esencial, realmente es muy importante fomentar su formación continua y compromiso con el programa de tutoría, hacer que esto se difunda, llevar la tutoría, salir afuera a comentar qué hace la universidad, qué es lo que hace, ¿no es cierto?, la sociedad y la universidad, brindando eso, el primer acercamiento a la universidad. Y bueno, a través de estos incentivos se producen por medio de capacitaciones para fomentar mucho el rol, ¿no?, en este proceso educativo, impactando positivamente en la experiencia de los estudiantes tutelados, ¿no? Fue la verdad, un trabajo muy importante que se hizo, esta importancia de desarrollar, ¿no?, estas tutorías para poder tener ese éxito, pero sobre todo el éxito de nuestros alumnos, ¿no?, que logren alcanzar ese recorrido universitario y logren lo que queremos, ¿no?, ese ansiado cumplimiento de sus sueños, que es tener una carrera universitaria. Así que bueno, con esto finalizo. Muchísimas gracias por el espacio. Y acá estamos para continuar brindando una mejor educación con calidad, con igualdad y sobre todo con equidad. Gracias a todos. Buenas tardes.